Capítulo 569. Feliz Navidad a todos. En una sala del trono con poca luz, el derrotado rey Goblin atravesó las pesadas puertas. Su maltrecha forma fue recibida por la mirada expectante de los goblins de alto rango. El aire estaba cargado de tensión mientras la élite Goblin esperaba una explicación por su expulsión forzada de Gringos. ¿Por qué se nos ha prohibido el acceso a nuestros propios bancos, Su Majestad?, preguntó un duende canoso y con una cicatriz en la cara, su voz cortando los inquietos murmullos de la multitud reunida. El rey Goblin, aún aturdido por su confrontación con Peter, miró a sus súbditos. Silencio. Lo explicaré. Su voz, una mezcla de frustración y vergüenza, resonó en la cavernosa habitación. Cuando el rey Goblin comenzó a contar los eventos que ocurrieron, las expresiones de los goblins pasaron de la confusión a la incredulidad. Los murmullos de descontento se extendieron como la pólvora y la torre estalló en un coro de voces enojadas. ¿Le diste la totalidad de Gringotts a un solo humano? Un duende con una cicatriz amenazante en el ojo gruñó, con la incredulidad grabada en su rostro. El rey Goblin asintió, con un sabor amargo de humillación en la lengua. No tuve elección. Me obligó a firmar su contrato. Los goblins estallaron en el caos, cada voz compitiendo por ser escuchada por encima de las demás. Se lanzaron maldiciones e insultos contra su rey por su aparente debilidad. El otrora poderoso gobernante se encontró en medio de una multitud enfurecida, y su autoridad menguaba con cada momento que pasaba. Estúpido. Deberías haber muerto tranquilamente. Has deshonrado y paralizado a toda la nación Goblin. Un duende con un bastón retorcido de hierro rugió, sus ojos ardían de furia. En medio del alboroto, un duende particularmente astuto dio un paso adelante, sus ojos brillaban con una inteligencia peligrosa. Basta de esto. No dejaremos que este humano dicte nuestro destino. Y si nuestro rey no protege nuestros intereses, entonces tendremos que recuperar los bancos nosotros mismos. Con esas palabras, los goblins, impulsados por una ira colectiva, avanzaron y rodearon al rey Goblin. Sus armas brillaron en la penumbra mientras se preparaban para imponer el castigo por la traición percibida. Nos has condenado. Prepárate para pagar por tu necedad. El duende con la cicatriz escupió, levantando una espada perversamente afilada. Las protestas del rey Goblin cayeron en oídos sordos cuando los frenéticos goblins descendieron sobre él, provocando un final rápido y brutal a su reinado. La sala del trono, que alguna vez fue un símbolo del poder de los duendes, ahora fue testigo de una espantosa demostración de lucha interna. En medio del caos, el astuto duende que había hablado antes aprovechó el momento y reunió a los demás. Debemos recuperar Gringotts y expulsar a este intruso humano. Nuestro orgullo no será pisoteado. Nuestras ganancias no se verán amenazadas. Los duendes, impulsados por un renovado sentido de propósito, comenzaron a organizarse, preparándose para una confrontación con el nuevo dueño de sus bancos. De vuelta en Gringotts, justo cuando el rey era asesinado, Peter sintió vibrar una pila de magia. Esos goblins no perdieron el tiempo matándolo, ¿eh? Pensó, encogiéndose de hombros con indiferencia. Al menos me ahorraron la molestia de hacerlo yo mismo. Mientras los goblins mataban a su antiguo rey, Dumbledore, impulsado por una mezcla de preocupación y un poco de codicia, se apresuró al Ministerio de Magia. Convocó una reunión de emergencia del Wizengamot, sabiendo que tenía que abordar la situación antes de que la influencia de Peter sobre los bancos pudiera solidificarse. En la gran cámara del Wizengamot, Dumbledore estaba de pie ante los magos y brujas reunidos, con expresión grave. Damas y caballeros, vengo con buenas y al mismo tiempo inquietantes noticias. La amenaza de la nación Goblin ha sido efectivamente neutralizada, salvándonos de la guerra inminente. Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la habitación, pero Dumbledore continuó, sus ojos cambiando a un tono más serio. Sin embargo, un tercero, el hombre que nos ayudó a neutralizar la amenaza, ha arrebatado el control de los bancos a los duendes. Estallaron jadeos y susurros, llenando la cámara con un murmullo de incredulidad. Dumbledore levantó una mano, pidiendo silencio. Este tercero no es un aliado. Ahora ejercen un control incomparable sobre la riqueza del mundo mágico y debemos abordar esta cuestión lo antes posible. La multitud, alimentada por la curiosidad y quizás con un toque de codicia, escuchó atentamente. Algunos miembros, con los ojos brillando de avaricia, comenzaron a cuestionar la nueva autoridad sobre Gringos.
¿No debería ser el gobierno quien controle la moneda? ¿Qué le da derecho a este hombre misterioso? Dumbledore, aprovechando el momento, asintió gravemente. De hecho, queridos magos y brujas, el control de nuestra moneda es un asunto de suma importancia. No podemos permitir que una fuerza desconocida manipule nuestra economía sin supervisión. Después de todo, hemos tenido que lidiar con eso durante demasiado tiempo con los goblins. Dijo, y todos no pudieron evitar asentir con la cabeza. Es nuestro deber garantizar la estabilidad y prosperidad del mundo mágico. La idea echó raíces y se extendió como la pólvora entre los miembros del Wizengamot. La codicia y la ambición bailaban en sus ojos mientras imaginaban los beneficios potenciales de tomar el control de su propia economía. Dumbledore, interpretando magistralmente al titiritero, observó el caos que se desarrollaba con una mirada cómplice. Mientras la multitud clamaba por una resolución, Dumbledore aprovechó la oportunidad para proponer un curso de acción. Sugiero que convoquemos un comité y le hagamos una visita de Gringotts. Esperemos que el nuevo propietario entre en razón y entregue voluntariamente los bancos al ministerio. Una bruja al fondo de la habitación levantó su varita antes de hablar. ¿Y si se niegan a hacerlo? Ella preguntó. Dumbledore simplemente negó con la cabeza. Entonces debemos hacer lo que sea necesario para el bien de nuestro mundo. La propuesta fue recibida con entusiasmo. La influencia de Dumbledore sobre la sala fue evidente cuando el comité se formó rápidamente, compuesto por miembros cuidadosamente seleccionados por el astuto director, así como el ejército que se formó originalmente para luchar contra los duendes. A los ojos del ministerio, o Peter entregaría silenciosamente los bancos o ellos se verían obligados a tomarlos con violencia. No habría término medio. Mientras el comité deliberaba, Dumbledore no pudo evitar dejar que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. El encanto de Gringotts, el símbolo de riqueza y poder, había resultado demasiado tentador para que el mundo mágico lo resistiera. Satisfecho con la dirección que había tomado la reunión, Dumbledore sutilmente se retiró a las sombras, permitiendo que el comité se hiciera cargo. Se habían sembrado las semillas de la disensión y la codicia. Ahora solo tenía que prepararse para la batalla contra Peter. Después de todo, no sería una pelea fácil, ni mucho menos. Los pensamientos del viejo mago parpadearon brevemente en las consecuencias de sus acciones, mientras veía lo que Peter puede hacer y lo que le ha hecho a sus enemigos, pero su ambición y deseo de control eclipsaron cualquier duda persistente. Debo prepararme, pensó para sí mismo mientras desaparecía del ministerio. En el corazón de Gringotts, Peter y MJ trabajaron incansablemente para remodelar el arcaico sistema bancario del mundo mágico. Los pasillos poco iluminados resonaban con los sonidos de las runas talladas en la piedra de la sala central de Gringotts, junto con el intercambio ocasional entre la pareja. No puedo creer que todavía usaran pergamino y plumas en el siglo XX. Murmuró Peter, sacudiendo la cabeza ante el sistema obsoleto. MJ se rió entre dientes, sus ojos escaneando una gruesa pila de documentos. Bueno, estamos a punto de cambiar eso. Gringotts está recibiendo una mejora importante, me pregunto cómo reaccionarán todos. Mientras se tallaban las últimas runas, Peter admiró su trabajo por un momento antes de agitar su mano, activándolas y conjurando una interfaz holográfica, mostrando un diseño elegante y moderno para el nuevo sistema bancario mágico. Peter sonrió mientras señalaba el holograma. Bienvenidos al futuro de la banca mágica. La interfaz holográfica, que estaría disponible para cualquier cliente dentro de las instalaciones de un banco de Gringotts, les permitió configurar una cuenta bancaria segura, que luego podrían vincular con cualquier bóveda existente, eliminando la necesidad de transacciones físicas. Cada cuenta personal estaría conectada a la magia del cliente, permitiendo a cualquiera comprar cualquier cosa con solo su presencia. Lo mejor de todo es que se puede acceder a la cuenta de cada persona sin la necesidad de un empleado de Gringotts, lo que significa que no hay filas para depositar o retirar dinero. Peter incluso configuró una lista de inventario de baúl, lo que permite a los clientes almacenar y retirar cualquier cosa de sus bóvedas sin necesidad de visitarlas. Por supuesto, todo tipo de salvaguardias mágicas y cifrado garantizaban la seguridad de los activos de sus clientes y al mismo tiempo agilizaban el proceso bancario. Y como ya no permitirían que ningún cliente ingresara a sus bóvedas, ya que sería una molestia innecesaria, Peter y MJ decidieron modernizar la forma en que guardan el dinero.
Después de todo, ¿por qué molestarse en dejar todo el oro del mundo mágico acumulando polvo en bóvedas cuando pueden hacer un buen uso de él tal como lo hacen los bancos modernos? Mientras continuaban perfeccionando el nuevo sistema, Peter recurrió a MJ. ¿Crees que alguien se perderá los días de espera en largas colas solo para depositar un puñado de Knudsen-Sickles? MJ se rió entre dientes. Probablemente no, pero el cambio puede resultar difícil para algunas personas. Tendremos que facilitarles la tarea. Pedro se encogió de hombros. O simplemente podemos dejar todo el trabajo duro a quien le dejemos el banco. Mientras la pareja trabajaba toda la noche para que el banco pudiera reabrir por la mañana, Peter y MJ se preguntaron si el mundo mágico aceptaría el cambio o no. Después de todo, los magos han estado viviendo a su manera durante mucho tiempo. Capítulo 570. Oh, cómo han cambiado las tornas. Los laboriosos esfuerzos de la noche dieron sus frutos cuando las primeras luces del amanecer bañaron los antiguos pasillos de Gringotts con un suave resplandor. Peter, su fatiga enmascarada por una sonrisa decidida, estaba junto a MJ mientras se preparaban para revelar los cambios revolucionarios que habían provocado en el sistema bancario mágico. Aquí va nada. Con un gesto rápido, Peter activó las runas recién talladas en la piedra de protección central, iniciando una cascada de magia que resonó en todos los bancos de Gringotts simultáneamente. Cuando los bancos abrieron sin necesidad de empleados, el mundo exterior se agitó con anticipación. El callejón Diagon, normalmente bullicioso con el ruido de los viajeros matutinos y el susurro de las capas mágicas, ahora yacía inquietantemente en silencio. La ausencia de los duendes, que una vez estuvieron fuera del banco, tratando de irrumpir en su antigua propiedad, no pasó desapercibida, y los curiosos se reunieron, intercambiando miradas perplejas. Habían oído todo sobre lo que les pasó a los goblins y sobre la pérdida de los bancos. Últimamente los periódicos y las revistas no paran de publicar buenas noticias. Primero, el Señor Oscuro y sus secuaces fueron asesinados, y ahora los insufribles goblins fueron destronados. La población mágica no pudo evitar preguntarse, ¿qué sigue? Aunque todos parecían satisfechos con los acontecimientos recientes, algunos no pudieron evitar preocuparse por la posible reapertura del banco. Al fin y al cabo, no conocían a los nuevos propietarios, por lo que surgieron dudas y temores. Por supuesto, sería difícil superar a los goblins en lo que respecta a la codicia, pero les era imposible no preocuparse. Una multitud comenzó a formarse frente a la entrada del Gringotts de Londres, con los ojos fijos en las imponentes puertas, que de repente se abrieron de golpe. La vaga noticia de una reapertura se extendió por todas partes, atrayendo la curiosidad de todos, y muy pronto, la multitud entró con cautela. La confusión llenó el aire cuando el interior de Gringotts reveló un marcado contraste con su atmósfera habitual. No había cajeros duendes atendiendo los mostradores, y en el gran salón resonaban los pasos de magos y brujas cautelosos. Un mensaje pregrabado, que se reprodujo por todo el banco, llamó su atención, explicaba la transformación y les indicaba la nueva interfaz holográfica. Configure una cuenta y acceda a sus bóvedas a través del holograma. Simplemente diga iniciar sesión y aparecerá la interfaz. No se preocupe, toda la información está encriptada contra escuchas ilegales. Solo tú podrás ver la interfaz. La voz de MJ resonó por todo el banco una y otra vez, incitando a todos a murmurar las palabras mágicas. El desconcierto inicial de ver aparecer una pantalla brillante ante ellos pronto dio paso a un murmullo de emoción y charla cuando la gente comenzó a interactuar tentativamente con la interfaz, configurando sus cuentas con nombres de usuario y contraseñas. En el callejón Diagon, la escena se desarrolló como un espectáculo surrealista. Los comerciantes miraban desde sus escaparates, desconcertados por la ausencia de la típica conmoción relacionada con Gringotts. A medida que se difundió la noticia, el encanto de lo desconocido atrajo a más y más curiosos, creando una multitud cada vez mayor que se desbordó por las calles adoquinadas. En la sucursal francesa del Banco Gringotts, una pareja de ancianos, vestidos con túnicas discretas, esperó tentativamente en la fila antes de finalmente entrar, mirando el banco con escepticismo. No veo por qué tuve que dejar mi taller para la reapertura de un banco, Penny. El hombre murmuró molesto. Yo también estaba terminando mi investigación sobre transmutación molecular. Oh, no seas tan aburrido y encerrado, Nicky. Su esposa respondió enfadada. Esta es una gran ocasión.
A lo largo de nuestras larguísimas vidas, los duendes han tenido un dominio absoluto sobre la economía, y ahora que se han ido quiero ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar?, repitió Nick, dándole a su esposa una mirada inexpresiva. Es un banco, Penny. Esto no es una feria ni un parque de atracciones. Simplemente almacenan dinero. Justo cuando su esposa estaba a punto de responder, de repente una voz femenina sonó por todo el banco. Configure una cuenta y acceda a sus bóvedas a través del holograma. Simplemente diga iniciar sesión y aparecerá la interfaz. No se preocupe, toda la información está encriptada contra escuchas ilegales. Solo tú podrás ver la interfaz. Haciendo caso omiso de su divertido marido, Penny hizo lo que le decía. Acceso. Nick observó confundido cómo los ojos de su esposa se abrieron como platos antes de que ella comenzara a mover las manos de una manera extraña, como si interactuara con algo que no parecía estar allí. Vacilante, también convocó el panel holográfico y, para su asombro, vio aparecer la pantalla ante él, indicándole que creara una cuenta. «Mierda», murmuró, de repente ya no tan enojado con su esposa por sacarlo a rastras de la casa. «Es como los bancos mugles». «Ver», dijo su esposa, como regodeándose de su victoria. Sabía que algo interesante sucedería. «Me encantaría conocer a quien haya organizado esto», Nick dijo cuando notó una sección en la parte inferior de la interfaz titulada Atención al cliente y pensó. «Quizás pueda contactarlos a través de esto». En todo el mundo, el entusiasmo se extendió por los numerosos bancos de Gringotts cuando magos, brujas y otros seres mágicos compartieron su asombro por el proceso simplificado de la banca. A medida que más personas adoptaron el nuevo sistema, una sensación de liberación llenó el aire. La confusión inicial se transformó en un afán de adaptarse a los nuevos tiempos. La ausencia de una burocracia duende parecía ser un alivio bienvenido, y los otrora temidos Gringotts ahora resonaban con el zumbido del progreso. En medio de las reacciones, Peter y MJ observaron desde la piedra de la sala central, contentos con el impacto de su innovación. El mundo mágico estaba en la cúspide de la transformación, y lo aceptaran plenamente o no, el cambio había llegado a Gringotts. El futuro de la banca mágica estaba aquí. Después de un día de intensa actividad, mientras el sol se hundía en el horizonte en diferentes rincones del mundo, los bancos Gringotts, que habían abierto sus puertas por primera vez desde la reapertura, volvieron a cerrar. Por supuesto, volverían a abrir a la mañana siguiente. Mientras los bancos se acomodaban en su sueño nocturno, los duendes descontentos restantes, alimentados por el resentimiento y un deseo desesperado de recuperar su antigua fortaleza, iniciaron sus audaces planes. Las sombras de la noche se convirtieron en sus aliadas cuando se dividieron en grupos, cada uno partiendo hacia un banco de Gringotts diferente en todo el mundo. Los goblins, con sus filas reforzadas por aquellos que albergaban resentimiento por los acontecimientos recientes, intentaron colarse y tomar el control de las barreras una vez más. Su apuesta se basó en el conocimiento de que habían sido los arquitectos de las protecciones originales y, aunque ya no tenían las riendas, creían que poseían la experiencia para sortear las defensas mágicas. Sin embargo, a medida que se acercaban a los bancos bajo el manto de la oscuridad, sus aspiraciones se toparon con una dura y brutal realidad. Sin que los duendes lo supieran, Peter, anticipando una posible reacción, había implementado nuevas defensas junto con el innovador sistema bancario. Después de todo, tenía que asegurarse de que el dinero y las pertenencias de sus clientes estuvieran bien protegidos, especialmente porque no tenían ningún empleado cerca. En el momento en que los goblins intentaron infiltrarse, sus astutos planes chocaron con una barrera mágica impenetrable, que ahora rodeaba la capa exterior de cada banco de Gringotts. Impulsados por una codicia insaciable que alimentaba su determinación, continuaron sus intentos de romper las nuevas defensas mágicas que ahora protegían las bóvedas que alguna vez estuvieron controladas por los goblins. Sin embargo, en el momento en que presionaron contra la barrera encantada, les esperaba una consecuencia imprevista. Las protecciones, diseñadas para intensificarse en respuesta a intrusos persistentes, respondieron con una furia más allá de la imaginación de los goblins. Se desarrolló una cascada de defensas adicionales, cada una más formidable que la anterior. Los equipos se vieron atrapados por ataduras mágicas, otros repelidos por barreras etéreas que parecían materializarse de la nada. Las calles antes silenciosas resonaban con los gritos de dolor de los duendes que subestimaban las consecuencias de su implacable persecución.
A raíz de sus audaces intentos, algunos equipos de duendes encontraron un final abrupto y despiadado. Los pupilos, que ahora actuaban como protectores y verdugos, asestaron golpes letales a quienes se negaban a ceder. Cuerpos sin vida cubrían la entrada del banco, sirviendo como un sombrío recordatorio de las consecuencias de su insaciable codicia. Otros no fueron afortunados. Aquellos que lograron sobrevivir al ataque inicial fueron capturados por las protecciones, atados y encarcelados dentro del mismo banco en el que intentaban infiltrarse. Los alguna vez orgullosos invasores duendes ahora estaban a merced de las defensas mágicas que habían subestimado, así como de algunos nuevos complementos cortesía de Peter. Sin embargo, el destino más angustioso aguardaba al equipo asignado al Banco de Londres. Mientras intentaban eludir las defensas exteriores, una fuerza repentina y abrumadora se apoderó de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, fueron arrancados de su entorno y teletransportados. Cuando sus desorientados sentidos se calmaron, los goblins se encontraron de pie en una vasta caverna, en las profundidades del subsuelo. Estaba demasiado oscuro para ver más de unos pocos metros delante de ellos, pero podían oír el ruido de las cadenas en el distrito y el temor se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta. Una silueta monstruosa emergió de las sombras, un dragón de proporciones colosales, que llevaba un grueso collar de metal con cadenas apretadas alrededor de su cuello. En la oscura extensión, donde los goblins intrusos alguna vez fueron alimentados con dragones como forma de castigo, se desarrolló la justicia poética. Los duendes, que habían buscado recuperar su antigua gloria, ahora se enfrentaban a las mismas criaturas que una vez comandaron. El dragón, que ahora pertenecía a un nuevo dueño, avanzó con gracia depredadora, sus ojos brillaban de hambre. Mientras las cadenas tintineaban y la caverna resonaba con gritos desgarradores, el destino de los goblins quedó sellado. El dragón se abalanzó hacia adelante, abriendo sus inmensas fauces para consumir a aquellos que se atrevieran a desafiar el nuevo orden de Gringos. La codicia los había llevado a una trampa que ellos mismos habían creado y ahora pagaban el precio máximo en las fauces de su creación una vez esclavizada. Cuando todos los intrusos fueron atendidos y la noche se convirtió en un silencio pacífico, las palabras talladas en el frente de cada banco de Gringotts decían todo lo que había que decir. Entra, extraño, pero ten cuidado de lo que le espera al pecado de la avaricia, para aquellos que toman, pero no ganan, a su vez deben pagar más caro, así que si buscas debajo de nuestros pisos un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, has sido advertido, ten cuidado de encontrar algo más que un tesoro allí. Capítulo 571. El arma secreta de Albus. Cuando amaneció, lo que quedaba de los intrusos goblin fallidos yacía afuera de cada banco de Gringotts en todo el mundo. Sus formas sin vida, un sombrío testimonio de su desafortunada codicia, provocaron ondas de choque en todo el mundo mágico. Al descubrir los cadáveres de los duendes, los desprevenidos transeúntes dejaron escapar gritos aterrorizados antes de convocar apresuradamente a los aurores para que los investigaran. Los aurores llegaron rápidamente al lugar, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y confusión. La vista de los duendes muertos generó más preguntas que respuestas, y la ausencia de empleados de Gringotts añadió otra capa de misterio. Intentaron contactar a alguien dentro de los bancos para interrogarlo, solo para encontrarlos inquietantemente vacíos. La automatización de Peter había dejado a las alguna vez bulliciosas instituciones sin más presencia que los clientes. Al final, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica inició una investigación oficial sobre las misteriosas muertes de los duendes. Los aurores, equipados con sus varitas y habilidades de investigación, recogieron los numerosos cuerpos y los llevaron de regreso a su cuartel general para una mayor investigación. Antes de la hora del almuerzo, la noticia de los cadáveres de duendes fuera de las sucursales de Gringotts se hizo de dominio público. Los medios mágicos, siempre ávidos de una historia sensacionalista, alimentaron la especulación con titulares dramáticos e historias sensacionalistas. Cada periódico y revista estaba lleno de especulaciones, el mundo mágico ávido de información sobre los peculiares eventos que se estaban desarrollando. A medida que se difundieron los titulares, la población mágica quedó atrapada en un frenesí de teorías y rumores. Aunque la mayoría de la gente creía que los duendes habían subestimado las defensas de los renovados bancos Gringotts, lo que los llevó directamente a una muerte prematura. De cualquier manera, las teorías de la conspiración florecieron, cada una más elaborada que la anterior, mientras el mundo mágico intentaba darle sentido a los impactantes sucesos.
Mientras tanto, Peter y MJ, observando las consecuencias desde su posición ventajosa en la piedra de la sala central, se relajaron lo más posible. Aunque todos los ojos del mundo mágico están puestos en ellos, no les importó en lo más mínimo. Después de ver sus nuevas defensas en acción, Peter pasó aproximadamente una hora ajustando la piedra de protección, solo para asegurarse de que todo funcionaba perfectamente, antes de pasar el resto de la noche con su encantadora esposa. Habían visto todo, incluso cómo se comían al duende del Banco de Londres, lo cual no era un espectáculo agradable. Al observar los cuerpos encontrados a través de las imágenes proyectadas desde la piedra de la sala, MJ no pudo evitar volverse hacia Peter y preguntarle. ¿Tuvimos que dejarlos ahí afuera? Quiero decir, intentaron entrar, pero esto no nos traerá más problemas con el gobierno. Peter simplemente se encogió de hombros. Ya tenemos un problema con el gobierno. Somos dueños de toda la economía del mundo mágico. No se quedarán quietos, pero quién sabe cuánto tardarán en dar el paso, así que... Los ojos de MJ se abrieron al darse cuenta cuando terminó la frase de Peter. ¿Entonces pusiste los cuerpos ahí para sacarlos? ¿Pero Dumbledore caerá en eso? No creo que lo haga, no me parece tan tonto. Peter sonrió. En primer lugar, en este punto Dumbledore probablemente piensa que soy un asesino enloquecido, por lo que podría caer en la trampa y acelerar las cosas como esperamos. Y segundo, incluso si no cae en la trampa, Albus no controla todos los gobiernos mágicos, y mucho menos el británico. Si deciden venir, entonces él no podrá detenerlos. Tal como Peter esperaba, la noticia de lo sucedido en Gringotts impulsó al Ministerio Británico, junto con otros ministerios mágicos de todo el mundo, a unirse en un esfuerzo de colaboración. A la hora de la cena, un comité diverso, que representaba a cada gobierno mágico, marchó resueltamente hacia el Gringotts de Londres, con Dumbledore a la cabeza. Fuera del imponente banco, un formidable ejército compuesto por magos y brujas de todos los ministerios esperaba en silencio. Al presenciar el destino de los desafortunados intrusos duendes, optaron por un enfoque cauteloso, esperando a ver si prevalecía la diplomacia antes de recurrir a medidas más contundentes. Cuando Dumbledore entró al banco abierto, el comité siguiéndolo de cerca, un aire de nueva confianza rodeó al venerable mago. Llamó al gran salón y su voz resonó en el vasto espacio. Peter. Tienes invitados. Ven a recibirnos. La anticipación alcanzó su punto máximo cuando la multitud de representantes del ministerio se preparó para la confrontación. Desde su posición ventajosa en la piedra de la sala central, Peter y MJ, que estaban relajados juntos en la cama, observaron cómo se desarrollaba la escena. En realidad vinieron. Murmuró MJ. Peter sonrió, por supuesto que vinieron. Son todas unas ratas codiciosas y nos estamos sentando sobre todo su queso. La inusual confianza de Dumbledore no pasó desapercibida. Confundida pero curiosa, MJ se volvió hacia Peter y le expresó sus sospechas. Ese viejo intrigante está tramando algo. Nunca antes lo había visto tan confiado. Al menos no delante de nosotros. Peter, compartiendo su incertidumbre, asintió con la cabeza y decidió que era hora de enfrentarse al comité que se acercaba. Al salir de un portal reluciente y entrar al vestíbulo, Peter y MJ se encontraron con un coro de gritos de los miembros del comité, todos excepto Dumbledore, quien mantuvo un silencio medido. La habitación cayó en un tenso silencio cuando Dumbledore finalmente habló, levantando una mano para sofocar las voces que clamaban por acción. En tono mesurado, Dumbledore se dirigió a Peter, y sus palabras tenían un peso de autoridad. ¿Por qué, Peter, mi querido muchacho, creíste que un movimiento tan audaz podría pasar desapercibido e indiscutible? Preguntó, sus penetrantes ojos azules fijos en Peter. El mundo mágico no está acostumbrado a cambios repentinos y radicales, especialmente cuando afectan a cosas tan importantes como la economía. Le recordó a Peter que le había advertido sobre las posibles consecuencias de sus audaces acciones al tomar el control de los bancos. Con un aire de tranquila determinación, Dumbledore describió el propósito del comité. Me temo que ya no podemos trabajar juntos, como les ofrecí en nuestra última reunión, ahora cedernos el control de Gringotts. Prefiero evitar la violencia y las muertes innecesarias si es posible. Peter, manteniendo una actitud serena, respondió. Si quieres lo que es mío, tendrás que venir y quitármelo. Sus palabras hicieron que el comité comenzara a gritar de nuevo, pero después de una mirada severa, se callaron bastante rápidamente.
Pero sepan que todos ustedes morirán si eso sucede, incluso usted, Albus. Ya te he perdonado la vida 2 veces y no lo haré una tercera vez. Dumbledore suspiró, con una mezcla de decepción y comprensión en su mirada. ¿No consideraréis el bien mayor? Al escucharlo actuar con tanta mojigatería, MJ no pudo evitar gritar. ¿Qué bien mayor? Sois todos unos pequeños sacos de pulgas codiciosos que queréis lo que no es vuestro. Al menos ten un poco de decencia y di las cosas como son en lugar de actuar con altivez. Chica, tranquila. Los hombres están intentando hablar. Habló un miembro del comité de aspecto particularmente snob. Al instante, MJ se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Qué carajo acabas de decir? Preguntó, su voz era tan tranquila que incluso asustó un poco a Peter. Parece que no podremos llegar a un acuerdo. Dumbledore, con su confianza intacta, levantó su varita y lanzó un hechizo hacia Peter, llevándolo hacia donde inevitablemente se dirigía. Rápido como el viento, Peter hizo a un lado el hechizo sin esfuerzo, su sentido arácnido lo alertó de las nefastas intenciones. En el momento en que el hechizo se desvió de su curso, el ejército reunido que esperaba afuera invadió el banco, tomando el hechizo como señal para atacar. Sin embargo, las antiguas barreras que Pedro había reforzado con defensas adicionales resultaron ser un obstáculo insuperable. Cuando los magos y brujas entraron por la entrada abierta, las defensas mágicas sintieron su intención hostil y tomaron represalias con despiadada eficiencia. En apenas unos momentos, el otrora formidable ejército se vio diezmado y los letales encantamientos no mostraban piedad hacia aquellos que se atrevían a entrometerse. Era como una enorme picadora de carne que hacía girar al ejército tan pronto como llegaban a la puerta. Mientras el caos se desarrollaba afuera, Peter se enfrentó a Dumbledore. «Sabes que vas a morir ahora, ¿verdad?», preguntó Peter, su comportamiento despreocupado y francamente casual. «Quiero decir, este podría ser el mayor error de tu vida, porque incluso arrastraste a estos idiotas a la muerte junto a ti». Albus, sin embargo, se mantuvo decidido, su varita bailando en el aire mientras continuaba lanzando hechizos a Peter. La extraña confianza nunca flaqueó en su rostro, lo que hizo que Peter se preguntara qué estaba haciendo. Ignorando las palabras de Peter, Albus siguió adelante con implacable determinación, lanzando hechizo tras hechizo en una demostración de destreza mágica. Impulsada por un asentimiento de Peter, MJ saltó hacia adelante en medio de los miembros del comité, quienes también comenzaron a sacar sus varitas, su agilidad solo era igualada por su precisión mortal. Con una danza veloz y letal, los despachó uno por uno, asegurándose de cumplir la promesa de su marido matando a todos y cada uno de ellos. Peter, frente a Albus, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de decepción. ¿Sabes? Con toda esta nueva confianza tuya, realmente esperaba más, como sea, terminemos con esto rápidamente. Quiero volver a la cama. Cuando Peter desapareció en un estallido de pura velocidad, dirigiéndose directamente hacia Albus, un repentino rayo de magia verde mortal se elevó hacia él desde una dirección inesperada. Los instintos de Peter se activaron y con un movimiento rápido esquivó el proyectil letal. Al volverse para identificar al agresor, Peter se encontró con la visión escalofriante de un anciano en un elegante traje negro, de la edad de Dumbledore, con una varita apuntándolo amenazadoramente. El aire alrededor del recién llegado exudaba malevolencia y Peter instantáneamente adivinó quién era. No era otro que Heller Grindelwald, el señor oscuro que se creía que Dumbledore había vencido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Yamil Beliz, El Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, y Geroy Arimen. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.